La sal es un elemento, un ingrediente indispensable para que nosotros podamos darle un mejor sabor a nuestros alimentos, a nuestra comida. Pero si nosotros nos excedemos, llegamos a tener un sabor salado. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amogagoxe. Como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer otra nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. En esta ocasión le toca a otro sabor, a otro de los sabores que ya hemos aprendido con anterioridad, que hace referencia a un ingrediente, a un elemento que todos en algún momento hemos consumido. Así es, hablo de la sal. Salado en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice Ixtachichic. Ixtachichic es igual a salado en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Ixtachichic. Ese producto, ese mínimo elemento, mínimo ingrediente, si lo utilizamos en exceso, podemos provocar que nuestros productos, nuestros alimentos se tornen salados, que no sean agradables y que nosotros quizá no podamos consumir. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Así que ya saben, salado es igual a Ixtachichic. Ixtachichic es igual a salado, a cuando nosotros agregamos, exageramos con la sal en nuestro alimento y se torna ese sabor que es casi imposible consumir y que si nosotros lo llegamos a consumir o consumimos sal en exceso, pues nos provoca ahí una sensación en nuestra boca que no es nada agradable. Entonces, para que nosotros podamos decir que estamos experimentando ese sabor salado, ese sabor en donde es casi imposible que nosotros podamos consumir nuestros alimentos, salado en lengua náhuatl se dice Ixtachichic. Ixtachichic es igual a salado, a que nosotros agregamos más de lo normal la sal a nuestra comida y no está buena, no está rica y no podemos comerla, no podemos disfrutarla. De igual manera, el consumir en exceso la sal, por ahí he escuchado que provoca o que tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Así que ya saben, todo con medida, nada en exceso. Ixtachichic es igual a salado en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y para darles un ejemplo de esta palabra con otra palabra que ya antes habíamos conocido, que ya antes habíamos aprendido, nosotros podríamos decir que nuestra comida o que mi comida está salada diciendo Ixtachichic no tacual. Ixtachichic no tacual es igual a mi comida está salada, mi comida tiene sal más de lo normal. Ixtachichic no tacual. Ixtachichic no tacual. Ixtachichic no tacual es igual a mi comida está salada, mi comida tiene mucha sal y quizá no me va a gustar. Y con esta nueva palabra ya conocemos otro sabor que está presente en nuestra vida. En algún momento todos hemos pasado por ello, hemos tenido la desgracia de quizá agregar más sal de lo normal a nuestros alimentos, que llegamos a arruinarlos y que optamos quizá por no consumirlos o buscamos una manera para quitarle ese sabor salado. Ixtachichic igual a salado en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Compartan el video con todas las personas que ustedes quieran y también aquí abajo comenten qué otras palabras, qué otros temas quieren que demos a conocer en futuros videos. Esto ha sido todo. Somos Mexicame Amogagoxe.